Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que hemos realizado conjuntamente Students for Liberty y la Asociación Liberal de Estudiantes. Y como sabéis, este lunes, el día 21, hizo un año desde que nos dejó el maestro Antonio Escotado. Por lo tanto, hemos decidido hacer un homenaje a su obra, a su figura y a toda la figura que es Antonio Escotado. Yo creo que Antonio Escotado, para muchos de nosotros, por mucho que nos haya dejado en vida, yo creo que, aunque nos deja una persona, no la olvidamos, porque hasta que no la olvida todo el mundo, yo creo que una persona no muere. Y la persona de Escotado yo creo que es eterna, porque todo el mundo que estamos aquí la vamos a recordar, y todas las personas que nos siguen a nosotros la vamos a recordar también, ¿no? Va a ser un poco improvisado porque vamos a hablar un poco sobre las drogas con los ponentes que tenemos aquí y un inicio sobre cómo era vivir con Escotado, ya que tenemos a su hijo aquí presente, ¿no? Entonces, vamos a contar primero con la ponencia de, primero, el Jorge Escotado, ¿no? Que es, hijo, evidentemente, de Antonio Escotado, el que lleva todas las redes sociales, todo el canal de YouTube, y el proyecto de la emboscadura, ¿no? Editor de los libros de Antonio Escotado, y el doctor Fernando Codevilla, que es el médico personal de Antonio Escotado, que nos puede dar unas anécdotas muy divertidas, ¿no? que hemos hablado antes. Y la segunda ponencia será de nuestro amigo Fernando Vicente, que hablará sobre la obra de Caos y Orden, que es una de las obras y libros más importantes de Antonio Escotado y del cual debatiremos después, ¿no? Entonces, no sé si queréis empezar un poco explicándonos lo que es ser, primero, hijo de Escotado, porque yo creo que ser hijo de Escotado es una responsabilidad muy grande la que tú tienes. Entonces, si nos puedes explicar a todos, porque yo creo que todo el mundo que estamos aquí ya sabemos qué es y quién es Antonio Escotado, ¿no? Como filósofo, ¿no? Pero si nos puedes explicar cómo es la persona Antonio Escotado en su día a día, ¿no? Y cómo es vivir en la misma casa de Antonio Escotado. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por asistir y buenas tardes a todos. Espero que pasemos todos un buen rato. Vamos a hablar del viejo, del maestro y no tanto de mi padre, yo prefiero hablar del maestro. Estoy dispuesto y encantado de responder algunas preguntas personales sobre él. Y bueno, lo que dices de la responsabilidad es una responsabilidad autoasumida por mí, o sea, no es algo impuesto, ni mucho menos. La idea de que el pensamiento de mi padre está más vivo que nunca no es algo que diga yo, sino creo que los que estáis aquí también así lo testificáis, porque las redes no paran de crecer, cada vez se venden más libros, cada vez hay más atención respecto a la figura de Antonio Escotado. ¿Por qué? Pues porque en vida no se le hizo justicia realmente a una obra colosal compuesta por más de 20 títulos, algunos de ellos realmente sin par a nivel nacional e internacional, como pueden ser las dos trilogías, pero han sido las redes las que han venido aquí para hacer justicia. Porque Escotado, por desgracia, generaba un odio africano entre sus compañeros de universidad y también pues, muchos pensadores de su generación. Cuando alguien trabaja por puro gusto y hace las cosas por placer, generalmente vence a quien las hace por obligación y sin ninguna gana. Entonces, realmente, si tú quieres trabajar poco, tener a alguien que trabaja mucho al lado, es un incordio. Digamos que mi padre no consiguió siquiera ser emérito, no digamos catedrático, que también lo intentó, y para eso le dieron 7 ceros. Emérito es algo más fácil, muchos profesores que cumplen la edad de jubilación en su departamento, con que hayan sido mínimamente competentes, les hacen eméritos. El hecho de que mi padre tuviera más obra él solo que todo el departamento junto, seguro que contribuyó a que le dieran esos 7 ceros y a que a los 65 años le dieran una patada en el culo, como quien dice,
y le dijeran, aquí ya la universidad no tiene nada que hacer, ya se ha acabado tu tiempo docente. Sí. Yo creo que hay algunas profesiones en las que jubilarse es un clic realmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le puedes decir a un abogado que con 75 años o con 70 años tiene una cabeza perfecta que ya no vale? O a un cirujano, a lo mejor por el tema del pulso se puede entender, o a un pensador, ¿no? Está claro que esta gente no deja de aprender hasta el momento que fallece. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que te opere una persona que tiene 40 años de experiencia o alguien que tiene 5 años de experiencia? Pues nada, pues el de 40 años te lo pierdes porque van jubilado ya. Sí. Entonces, el caso de Escotado fue así. La universidad le dio un poco la espalda y nunca se hizo justicia. Ahora parece que se le va a montar una estatua universitaria para que ese tribunal pueda recordar su decisión cada vez que pase por delante de la estatua y así haya un poco de justicia poética. Y bueno, este mes es el tercer homenaje. Hemos estado en Orense, hemos estado en Ibiza y ahora cerramos aquí en Zaragoza recordando junto a Fernando una de sus obras más importantes. Sin duda yo creo que es la que más impacto causó, Historia General de las Drogas. Yo creo que todo el público que está aquí en algún momento debió haber algún debate, porque ahí es cuando alcanzó popularidad mediática, por así decirlo. Era un tema, acordaros, bueno, sois muy jóvenes la mayoría, aunque veo algún rostro así de mi generación. El tema de las drogas en los años 80, aquí en España 80-90, más 90 que 80, llegó a ser el problema número uno de la sociedad española. Por encima del terrorismo, por encima de la economía. O sea, realmente hubo una especie de epidemia de yonquismo, por así decirlo. La heroína empezó a asolar. ¿Bajo el micro? No, déjate un poquito. Un poco más. ¿Ahí? Ahí. A ver, no, es que tampoco quiero que salga. Si suena más claro, me lo decís. Bueno, había una verdadera epidemia en los años 90 de heroinómanos por las calles, no solo de Madrid, sino del País Vasco, de las grandes ciudades. Y bueno, ahora también parece que en Estados Unidos está pasando algo parecido, pero con el mercado blanco, no con el mercado negro, y con opiáceos sintéticos, no con opiáceos provenientes del opio, sino del laboratorio, como son la oxicodona o el fentanilo. Y bueno, esto es otro fenómeno que está apareciendo ahora en Estados Unidos, pero que tiene algo que ver, pero es muy distinto al que pasó en España. Bueno, no sé si os acordáis, en España, esto que llamamos el problema número 1, que Fernando ahora nos podrá completar, yo creo, porque había campañas en televisión tremendas, frases, eslóganes que nunca se nos olvidarán, como eso, enganchate a la vida, ¿no? O esa persona que esnifaba un gusano, o sea, eran imágenes que nunca podremos olvidar. Y ahí apareció Sol como un llanero solitario, o el llanero solitario, mi padre, en medio del desierto, diciendo lo que nadie podía imaginar que se pudiera decir, y es que la heroína, en vez de matar, curaba, que en vez de cortar la vida, la alargaba, y que en vez de hacer que no trabajemos, permite trabajar más. Bueno, esto no lo decía mi padre porque sí, sino que mi padre había hecho este libro y bueno, pues esto de que se trabaja mejor con heroína que sin ella, en algunos casos, no es una cosa que se ocurre a mi padre, sino que también lo pueden atestiguar figuras como Goya, Goethe, hay bastantes, bueno, Freud también cocaína, y bueno, emperadores romanos que también tomaban opio. Bueno, la cuestión es que mi padre, le llamaremos Escota, para no titular a mi padre, porque si no parece que esto es una broma familiar, se propuso ilustrar farmacológicamente a la población como una manera, como un remedio contra la epidemia que se estaba produciendo aquí en España, en el tema de los opiáceos. No fue por la epidemia, por lo que mi padre escribió el libro, sino que el libro cambió mucho la sociedad entonces para hacerla como es hoy,
Ahora los yonkis, no sé si vosotros estáis acostumbrados a verlos por las calles, pero en aquellos años 90, ¿verdad? Iban con jeringuillas amenazándote con que te iban a inocular el SIDA. Todo eso para tomarse una dosis. Ahora los yonkis están en guetos, por así decirlo, ¿no? Todas las ciudades tienen un Mercamadrid, un Mercabarna, en el caso de Madrid después de Bilbao, ahora, antes había Barranquillas. Digamos que la preocupación ante la plaga o la epidemia de heroinómanos y yonkis ha desaparecido en la medida en que se han empezado a implementar políticas de reducción de daños. ¿Reducción de daños qué significa? Significa que debemos asumir que aunque prohibamos una cosa no vamos a conseguir que no se consuma. De hecho, casi siempre es el efecto paradójicamente contrario. Cuando tú prohíbes algo, precisamente para que la gente no lo tome, es entonces cuando la gente se plantea de verdad tomarlo. ¿Por qué? Pues por la atracción de lo prohibido, por ese aroma que tiene transgredir las leyes, ¿no? A lo mejor era algo que no me interesaba, pero ahora me interesa. Bueno, pues la reducción de daños lo que hace es evitar, es dar por hecho que la prohibición ha fracasado. Ha fracasado objetivamente en cuanto a puntos de venta, en cuanto a consumidores, en cuanto a corrupción de policías, ejércitos, aduanas. Bueno, ya sabéis, no os voy a contar los efectos de la prohibición, porque yo creo que todo el mundo, nadie cuestiona que ha sido un rotundo fracaso y que además la población se está intoxicando con cosas que no sabe lo que es, y eso es mucho peor. Porque mi padre te puede ilustrar, Escota, sobre las drogas, pero no sobre lo que se le ocurre echar a alguien a la droga para adulterarla. Ahí es donde está el verdadero peligro. Entonces, ahora que tanto se habla de salud pública, estaría bien que la gente se preocupase por qué meten las drogas a la gente que quiere consumirlas. Bueno, yo también tengo aquí unos bullet points que quería dejar claros, ideas fuerza que mi padre transmite en este libro, y que antes de darle la palabra a Fernando, quería dejar claro que mi padre jamás abogó por el consumo de drogas a nivel generalizado. O sea, no se puede hacer apología de las drogas directamente, igual que tampoco se puede hacer apología de la velocidad, ni tampoco se puede hacer apología del alpinismo, ni de cualquier actividad que conlleve el riesgo. Allá cada uno con su propia vida, pero si quieres hacerlo, si quieres subirte el Everest, si quieres probar el LSD, o si quieres ir a 300 por hora en un Ferrari, lo primero que necesitas es información precisa. Y bueno, saber que esto no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Yo no voy a subir al Everest, pero respeto a la gente que quiere subir al Everest. Entonces, habría que distinguir entre toxicómanos y toxicólogos, en el sentido de que la gente que da problemas, la gente que muere en el Everest por fortuna es mucha menos que la que consigue alcanzar la cima. En el caso de las drogas sucede, creo que también lo mismo. El porcentaje de usuarios que dan problemas con las drogas es muchísimo menor que el porcentaje de usuarios que no dan problemas con las drogas. De hecho, seguro que aquí todos nos habremos podido tomar alguna cerveza algún día y no necesariamente esta sala está llena de alcohólicos, ¿no? Entonces, digamos que con las drogas en general sucede lo mismo. El alcohol, por supuesto, es una droga y de las más fuertes, ¿no? Entonces, por un lado, mi padre nunca hizo apología de las drogas, que eso quede claro, sino que dijo que aquellas personas que estén interesadas en probarlas, estén interesadas en conocer estados alterados de su conciencia, pueden hacerlo, tienen el derecho a hacerlo, pero además tienen el derecho a hacerlo bien informados, sabiendo qué están tomando. Eso es algo que ya no podemos controlar. La información sí, y aquí están estas 1500 páginas que se escribió el viejo para cualquier persona que quiera información. Por un lado está la historia, por otro lado están los efectos. Ya sabéis que mi padre utilizó su cuerpo como bioensayo, probando más de 30 sustancias, refiere en Aprendiendo de las drogas,
y me decía entre broma y en serio a veces, hijo, me he pasado tanto tiempo vomitando en la taza del váter que espero haber evitado a la población muchos vómitos. Los he vomitado yo por ellos, ¿no? Entonces, es cierto, hasta que conoces cuál es la dosis precisa de cualquier medicina, de cualquier fármaco, se tarda tiempo. Y que antes fuera con el machete, como quien dice, abriendo la selva y enseñándonos un poco a aquellos que están interesados en el uso de estas sustancias, cómo hacerlo y cómo hacerlo, además, no de cualquier manera, sino que hay dos maneras de tomar drogas que parecen, mi padre en este libro aborda sobre todo la vía de conocimiento. Él dice que el efecto de algunas drogas, sobre todo en los diccionarios, son ventanas hacia adentro. Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere mirar adentro de sí mismo. Pues respetable, vale. Si no quieres, no lo hagas. Pero si quieres hacerlo y lo vas a hacer, pues ten la información y que sepas que aquí vas a recibir una cantidad de bytes que no has visto en tu vida. O sea, la gente que prueba el LSD por primera vez. Está considerado el invento más importante, más destacado con la bomba atómica en el siglo XX. Y claro, estamos hablando de algo que está prohibido. Pero quien haya probado el LSD o la LSD-25 sabe perfectamente de qué estoy hablando y de ese caudal de información que parece increíble que esté prohibido y vetado para la mayoría de la población. Y bueno, pues para Escota las drogas eran conocimiento, pero también son celebración lúdica. Y bueno, después de un gran esfuerzo, bien está celebrar los éxitos de ese esfuerzo, ¿no? Entonces nos tomamos una cerveza o bueno, las drogas no son solo para estar aprendiendo. Digamos que cuando celebramos algo, pues bueno, pues hay gente que se fuma unos canutos, hay otros que se meten unas rayas, hay otros que se toman unas copas. Bueno, ese consumo también es respetable. El que no es respetable es el que empieza a molestar a mi vecino. O sea, tú eres libre hasta que empiece la libertad del otro. Entonces, ahí es donde llegan los problemas. Entonces, ¿cómo evitamos dar problemas? Con información farmacológica. Esto es fundamental. Lo primero, saber de qué estamos hablando. Aquí en el libro se dice, sobre todo en Aprendiendo las drogas, que el efecto de una droga depende de tres factores cruciales. El primero sería la sustancia. Si no tenemos sustancia, mal vamos. El segundo sería la compañía y el tercero sería el ambiente. El set and setting. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si yo probé el LSD, hijo, tuve un viaje horrible, es que, bueno, ese demonio fue terrorífico, no se lo recomiendo a nadie ni volveré a hacerlo. Y le preguntas, ¿y cómo lo tomaste? Y dice, bueno, pues nada, de repente a las 4 de la mañana, cuando estaba borracho, alguien me dio un secante y me lo tomé, y claro, las luces de la discoteca me se enfocan. Entonces tú dices, ¿cómo has sido tan cazurro? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y encima echarle la culpa a la droga. Es que hay que tener memorias para hacer eso. Entonces, las drogas son neutras. Esto es lo que hay que entender, que no son buenas ni son malas. Igual que el alpinismo, ¿no? Que hablábamos antes, la cuerda que sirve al alpinista es la que sirve a la única fuerte para suicidarse. Es mala la cuerda, no es mala la cuerda, depende de lo que hagamos nosotros con la cuerda. Lo mismo que podemos hacer con la velocidad o con cualquier objeto o molécula que son neutras. Los que no somos neutros somos nosotros. Entonces, resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora, se podría definir que mi padre abogaba por la sobria ebriedad. ¿Qué es la sobria ebriedad? La sobria ebriedad viene de elegancia. Elegancia viene de elegir. Entonces, vamos a explicar un poco más este concepto. Cuando a alguien le gusta algo, trata de mantenerlo en el tiempo. No te quieres atiborrar de ese algo, ¿no? Imagínate que descubres que te encanta el cocido, ¿no? Te lo descubres mañana.
que en la idea no vas a comer todos los días cocido porque ahora lo has descubierto, ¿no? Te vas a atiborrar, ¿no? Como te gusta el cocido, precisamente, pues lo espaciarás, buscarás momentos especiales para tomar ese cocido. Incluso pues, podrás decir a tus amigos, oye, les voy a enseñar este cocido y os va a gustar. Lo que no vamos a hacer es atiborrarnos de cocido y hasta la muerte, ¿no? Como estos perros que después ponen comida y es que literalmente se matan, o sea, se pueden llegar a morir, ¿no? de gula. Entonces, esa sobriedad que mi padre preconizaba parte, como decía, de la elegancia. La elegancia viene de elegir, nuevo término. Bueno, elegir, aplicado a las drogas, significa que hay mucha gente que, como hay pocas legales, digamos que son el té, el café, la nicotina, el alcohol, todos los, y luego ya lo que nos dan en el mercado blanco los médicos, eso es lo que hay al alcance de la mayoría de la población, si no quieres meterte en el mercado negro y buscar el resto de sustancias que el ser humano conoce, pero que están prohibidas, ¿no? Decía elegir, ¿por qué decía elegir? Porque cada droga está diseñada o ha sido creada o ha sido empleada para algo. Entonces, lo que no podemos hacer es sobrecargar una droga porque queremos dormir, tomamos alcohol, queremos bailar, tomamos alcohol, queremos fornicar, tomamos alcohol, queremos despertarnos, tomamos alcohol. Como no hay otra cosa disponible, al final lo que estamos haciendo es sobrecargar esa droga. Entonces, recuerdo una frase de mi padre que decía, hijo, para no tener problemas con una droga, habría que tomarlas todas. En el sentido de entender que cada cosa necesita su momento o si quieres cambiar de estado de ánimo, quieres dormir, pues en vez de tomarte 5 whiskies que también te duermen, es mejor que te tomes una Fidal. ¿Por qué? Porque tienes mucha menos impregnación orgánica, hace menos daño a tu hígado y aparte está diseñado para eso. Si quieres hacer el amor, pues tampoco hace falta que tomes cocaína. A lo mejor puedes tomar perfectamente Viagra o todas estas sustancias que han aparecido hace poco, ¿no? Cialis y todo esto. Entonces, digamos que, como decía mi padre, las drogas están ahí y se van a quedar. Entonces, podemos mirarlas de frente, pues, sacarles el máximo partido y tratar de emplearlas juiciosamente para las situaciones en que están indicadas, o bien podemos seguir en este disparate, actuar y sobre todo es que la prohibición está relajándose, pero bueno, es un disparate que la gente no pueda acceder a sustancias que realmente le facilitarían su existencia. Por ejemplo, el caso del dolor es el más manifiesto. Quien sufra dolor, quien padezca dolor hoy en el siglo XXI, realmente no se puede entender. Es porque tiene un médico muy mezquino o maligno, o no lo sé, ahora nos podrá explicar mejor Fernando, que realmente hay algo de moralidad en el tema de las drogas, ¿no? Y como que el sufrimiento debemos padecerlo porque, oye, si te duele, pues vamos a ver. Y, oye, no te voy a dar morfina hasta que estés realmente en un grito, ¿no? Estés realmente hecho polvo. Y dices, oye, ¿por qué me tienes que someter a estos castigos? ¿Por qué tengo que llegar hasta el límite para que me quites el dolor? Y además, no quiero morfina, quiero heroína o quiero oxicodona. No me des lo que le das a todo el mundo. De tal manera que el protocolo, lo que se habla del protocolo es que los tratamientos son generalizados para todas las personas. Y claro, tú no eres igual que yo, ni él es igual que yo. Cada uno podemos necesitar una cosa diferente, en una dosificación diferente, pero no. Mi padre decía que la sotana negra ha sido sustituida en muchos casos por la sotana blanca. Y ahora realmente estás a expensas de lo que diga tu médico y totalmente inerme a la hora de tomar decisiones por ti mismo, conociendo tu cuerpo y sabiendo que te sentaría mejor, pues estás la cruzada farmacéutica, que es lo que él habla aquí,
se basa en que el Estado hace esto para protegernos de nosotros mismos, ¿no? Nos trata como verdaderos menores de edad, como si nosotros no supiéramos lo que nos sienta bien o nos sienta mal. Y bueno, mientras haya gente que acepte esto, no sé si se va a producir algún día el verdadero cambio. Pero quiero creer que sí, quiero creer que las drogas volverán al lugar donde nunca debieron salir, que son las consultas médicas, los laboratorios, los cenáculos de cultura y de creatividad. Antes he dicho que sí, que Freud tomaba, que Wagner tomaba, que Goethe tomaba, que Marco Aurelio tomaba. Bueno, hay un sinfín de escritores y creadores que les ha ido bien para pintar, para escribir, para lo que quieran. Porque esto lo vamos a prohibir, si es una fuente de creatividad para ellos. Esperemos que en este siglo la hipocresía que reina en este mundo farmacológico cambie. Porque os voy a hacer una pregunta y ya doy paso a Fernando. Aquí conocemos hoy de nuestro grupo de amigos cercanos que diga abiertamente que es usuario habitual de drogas. Nadie dice que no vas por diciendo, a mí me encanta. Sí, bueno, ahí creo que en el público hay dos. Vale, yo soy usuario habitual. Bueno, pero esto es muy connotado, no se lo puedes decir a todo el mundo. Mucha gente se escandaliza, ¿no? O sea, tú no vas diciendo tomo tal, tomo cual, porque la gente se escandalizaría, a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hipocresía es esa? Porque nadie lo reconoce el consumo, pero el consumo no para de crecer. Y además cada vez hay más puntos de venta. Es igual que un poco la prostitución, ¿no? Que parece que nadie la practica, pero se calcula que más de la mitad de la población alguna vez habrá conocido ese servicio. Entonces aquí reina una hipocresía tremenda, porque este estigma que existe en el consumo de drogas se podría asemejar un poco al estigma que había antes con la libertad sexual. Entonces habría que salir del armario, pero del armario farmacológico, por así decirlo, no del armario donde estaban antes los homosexuales y lesbianas, que con coraje salieron, y es cierto que ahora disfrutan de unos derechos y unas garantías que totalmente merecidas, pero que hace 20 años o 30 eran impensables, ¿no? Pues nada, abogamos también porque los consumidores de drogas salgan del armario y demuestren, como creo que mi padre demostró, que existe la posibilidad de un consumo responsable que nos acerque al conocimiento, que nos permita ser más felices y que también nos permita compartir y repartir con nuestros amigos, disfrutar de estas sustancias que están ahí, que son sagradas, que se llevan utilizando milenios y que eso ha sido un problema desde el momento en que se prohibieron. Entonces ahora, si quieres, Fernando, nos cuentas un poco qué supuso para ti este libro, porque tú eres un médico especializado en farmacología. No, más en farmacología, tiene bastante que ver. Bueno, también fuiste médico personal de Antonio, de Jota, muchos años, los últimos años, y también haces una labor encomiable a través de Epicontrol, que es esta ONG que permite a los usuarios analizar sustancias gratuitamente. Si no lo conocéis, está en Barcelona, pero creo que lo opera a nivel nacional. Es muy interesante, ya que el Estado, el Ministerio de Sanidad no le interesa nada de lo que son los adulterantes que están consumiendo miles y miles y miles de personas cada fin de semana, pues gracias a ONGs como esta que trabaja Fernando, pues se puede conocer la composición de lo que estás tomando. Entonces, sin más preámbulos, bueno, otra cosa que tengo que contar es que Fernando estuvo en el epicentro de la Deep Web, y esto también me gustaría que nos contases un poco cómo fue tu colaboración con Silk Road y todo el fenómeno de la venta de drogas por internet. Entonces, luego si queréis hablamos, respondemos preguntas o lo que sea. Gracias por escuchar.
gracias a la organización y a vosotros que estáis aquí esta tarde, estaba pensando en muchas cosas. Según ibas hablando, bueno, yo me llamo Fernando Rodríguez, soy médico de familia, no vengo a hablar aquí de mí y de mis cosas. Pero bueno, sí contaros un poquito que yo me hice la especialidad de familia y me dediqué a las drogas. No hay una especialidad sobre drogas. Hay médicos que se dedican a la desintoxicación o a reparar los problemas que producen las drogas, pero mi trabajo, que incluye también eso, es un poco más general sobre las drogas. Soy un responsable de drogas, también ayuda a la gente que tiene problemas, pero no es única y exclusivamente eso. Y bueno, pues trabajo en distintos proyectos de investigación, he trabajado con la gente en el durante 20 años, facilitando que la gente tenga información sobre sustancias y acceso a análisis. Y bueno, temas de investigación y atención a la gente. Y bueno, en mi carrera profesional, sí, el único detalle que quería comentar esta tarde es que hay tres influencias, tres personas que hacen que yo me dedique a esto. Y uno es Juan Carlos Soto, que es un historiador que dirigió la tesis, Alaska, que en de los años 90 fue quien me descubrió a Sunina, a Hoffman y con este tipo de otra visión sobre las sustancias. Vale, yo recuerdo leer en el año 92 la primera edición de Historia de la Droga y aquello como dejarte absolutamente al final. Entonces y luego lo curioso es que a los dos primeros, tanto a Juan Carlos como a Luis, los conozco Juan Carlos en Alaska en el 94 y a Juan Carlos en el 99. Y esto que dicen de que no conozcas a tus ídolos, porque en el caso de los otros, bueno, son muchos amigos, son grandes amigos. Y a mí el personaje de Antonio Escotado, que nos conocíamos, visto desde el tiempo, el personaje me caía bastante mal. De verdad. El personaje. Me parecía alguien prepotente, maleducado, con un tono en público, bueno, un poco arrogante, efectivamente, no me parecía. Es como entonces la sorpresa fue cuando Jorge con su padre nos dieron un plan en el año 2018, bueno, me invitaron a su casa, me dijo a las me dijo, ten cuidado que Antonio es suicidado. Y es lo que hizo, y pues, me sedujo, me llevó al huerto, fue él el que quiso que no fuera médico. Aunque dice lo contrario, ¿Has dicho que era tu ídolo? Sí, claro, intelectualmente era uno de mis... Sí, pero ser médico de tu ídolo no. Es que es una cosa, normalmente uno, cuando en la relación con los pacientes tiene que protegerse y hacer las cosas bien, los pacientes son sus amigos. Ni uno debe ser además ni el médico de uno ni de su familia, y el amigo más cercano. Simplemente porque una mínima distancia, pues creo que es adecuado, que hay que hacer. Me ha pasado 2 o 3 veces, nada más, que la distancia esa se rompe y acaba que estableciendo otra relación y con Antonio, pues en el minuto 1, pues en el minuto 2, pues, se rompió esa barrera y esa imagen que tenía yo de alguien que de repente maleducado, a veces lo era, cuidado con las, ¿no? Con santificar a los no asumo de su lado del humor y ya me parece que es sí. Pero casi dijiste, ya no me gano más. Si los años no hay, bueno, como me fui de plató, como que me dijeron, ahora lo está. Y entonces claro, yo estoy acostumbrado a un tipo de, tú a un sitio, a alguien, ¿no? Un tratamiento, hablas con él, tiempo a la y luego se lo pasa, ¿no? Y las visitas a casa de Antonio, pues sean visitar 4 horas, merendar, tomar algo,
cualquier cosa que habría que hacer. Yo creo que yo no practico la medicina desde la superioridad de los demás lo que tienen que hacer. Yo creo que a la gente hay que darle información y las herramientas para que tomen decisiones, pero con Antonia, si le ibas a tomar la tensión, tenías que explicarle por qué ibas a tomar la tensión, qué ibas a hacer y qué ibas a hacer después, y ¿no? Cualquier cosa que hiciera suponía un dar vueltas y un trabajo intelectual muchas veces que no era paciente fácil. No era paciente, pero paciente estimulante y divertido, claro. Nos y hablábamos mucho, sobre todo recuerdo a alguien particularmente inteligente y alguien que con sus ideas y sus escuchaba. Yo creo que ahora uno de los problemas que hay en el siglo XXI, el siglo XXI mucho más, pero que todo es like o no like, me gusta, no me gusta, sí, no, blanco, negro, facho rojo, catalán, español, y cada etiqueta que pongas supone que adherente a una serie de cuestiones de lo más decidido. Y en los días cuando yo creo que la realidad muchas veces es muy compleja y se puede ver desde muchos puntos de vista, y yo creo que esa capacidad de escuchar y de reconocer al otro la recuerdo como algo particularmente importante a Antonio, incluso cuando simplemente hablabas de algo en lo cual él tenía una idea y podía escuchar y llegaba la razón incluso, que es algo que no es muy habitual, yo creo. Claro, además nadie les había escrito esto, discutir de nuevas con él. Claro, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que las obras de Antonio sobre drogas y lo que es lo histórico, lo sociológico, lo cultural, lo que es la denuncia que él hace de la prohibición y cómo se maneja todo a nivel histórico y en eso que yo creo que es vital. En farmacología, pues vayan claro, es que no se puede ser perfecto y decir, bueno, que estudiamos pues el día que no, la gente que pincharte un dedo para saber si es diabetes. Sí, porque si esto de la diabetes se lo han inventado ahora. Que diabetes mellitus viene de que originalmente los médicos romanos y griegos, para saber si un paciente era diabético, lo que hacían era beberse su orina del paciente y si estaba dulce, era un signo de diabetes. Pues la diabetes mellitus, la diabetes dulce. Y tiene razón, esto es la prueba de glucemia, ¿no? Yo creo que cuando alguien es intelectualmente brillante, también ese brillo pasa por reconocer que uno puede ser un experto en unos campos y en otros, bueno, enseguida como nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, no sé por qué me gusta a mí, pero claro, Antonio que haya sido el azote del estamento terapéutico, a quien hace una crítica que yo creo que es aceptada muchas veces y muy brillante, pues al final pues no pasa nada. Y resulta que me a mí sobre todo lo que muchas lecciones. Podría decir una lección de vida que es muy importante y que lo comentamos en su momento. Una de sus obsesiones era morir de forma digna. Morir cuando él quisiera de forma digna. Yo creo que Luis Eduardo, el cantautor, amigo suyo, creo que como era que estuvo muchísimo tiempo, ¿no? con un derrame cerebral y hecho un desastre, era algo que a él le marcaba muchísimo. Y había sufrido muchísimo, imaginando ese momento de su muerte y cómo le iba a pasar esto. Cuando llegue el momento, ya veremos.
ya veremos lo que se hace porque hay herramientas suficientes para no en el momento en el que uno le apetezca. Esto médicamente en ese momento no se puede, no se asume a nivel social. Hay una ley ahora, ¿no? Pero no ha cambiado Sí, ahora, el tema de la eutanasia. Sí, ahora el tema de la eutanasia, pero en principio en el país que quiero de mañana. No está fácil. Bueno, en el caso de tampoco se ve que mañana. Bueno, no, lo que decía, la cosa es la práctica. Pero la cuestión es que este sufrimiento que él tuvo en vida, pues luego resulta luego yo estuve como 2 años y medio yendo todos los meses a verle, luego se hospitaliza, nos fuimos a escribir y un día me da a mí el punto de Dios. Me voy a la Melissa, creo que tengo que ir. Y lo llamé y luego a los 5 días. Y el cabrón, después de todo el coñazo que me dio y todo lo que sufrió, ¿vale? Con cómo iba a morir, se murió rápidamente y sin dar problemas a nadie. Lo que me iba a pensar fue cuántas veces es el sufrimiento más innecesario. Cuando luego la realidad te coloca en otro sitio. Me acuerdo que tenía esas pastillas, ¿no? Que decían mis eutanásicos, pero luego se dio cuenta de que estaban caducadas. Eso fue un gran chasco. Luego nos pedía a todos, oye hijo, pregúntame si me gusta la pistola, por favor, una Smith & Wesson, por favor. Y luego fue hasta el cuartelillo, la Guardia Civil, diciendo, soy mayor de edad, estoy en plenas facultades, pero solicito permiso para armas. ¿Plenas facultades? A lo mejor sí que usted que la voz no. Y no es tan fácil cuando fue una policía, ¿no? A lo mejor esta ley ahora. Pero sí es cierto que fue más rápido y lo hizo bien, fue delante hasta en ese momento, ¿no? Esto de lo del cuartel de la policía, no conozco lo que es, pero creo que forma parte de otra faceta que yo creo que sí es muy interesante, que es que la palabra provocador no me gusta, porque no es, me levanto por la mañana, pero hoy voy a hacer provocar, ¿no? No me refiero a eso, pero sí alguien que decía lo que decía o lo que pensaba, verdaderamente, que es algo que hace la gente mayor también ya, yo creo que de forma fisiológica, según van pasando los años, pues la gente más mayor dice un poco lo que en el caso de tu padre, Antonio, creo que era todavía mucho más llamativo, y eso se lleva también muy mal con el espíritu de una corrección política en la que vivimos ahora. Que fue uno de los horrores del siglo XXI, que insisto, no del siglo XX, pero bueno, los padres, como yo, creo que el respeto hacia las mujeres se mide por otras cosas que decimos nosotros. Creo que hay cosas mucho más importantes que eso, y yo creo que vivimos en una corrección política en la cual pues, además todas son izquierdas. Bueno, sí que hay una serie de posibilidades dogmáticas en las cuales, si te sales de esto, es que ya es de lo contrario. Y en eso tu padre siempre fue, yo creo que siempre fue un esfuerzo. O sea, fue comunista cuando los chungos se cosas. Cuando era comunista te podía costar la cárcel, te podía costar un problema, claro. Ahora es muy fácil ser antifranquista. Tenía que correr. Un comentario que hizo su padre, pues, a raíz de las movidas en Cataluña, y esto era una violación de los derechos humanos, pues su padre dijo que, que violencia era lo que Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y él habían sufrido como les tocaba correr delante de los jueces, delante de la policía franquista. ¿No? Por eso que decía lo pensado. Yo creo que es un valor que se está perdiendo o que te cuesta mucho. Yo creo que decir lo que quieras tiene un precio.
o de la marginación. Sí, no, por eso también le excluyeron, ¿no? Porque decía lo que hacía y hacía lo que decía, como se gastaba hacer eso. Cuéntanos un poco, Fernando, otra cosa que yo creo que le puede interesar mucho a la gente, porque digamos un poco que las drogas, yo antes comentaba, que tienen un uso específico para cada persona, para distintas situaciones y que no podemos generalizar. Pero bueno, Escotado era un avezado usuario, un toxicólogo muy potente, ¿no? Autor de esta obra y la vejez, o sea, cómo era diagnosticarlo, cómo era recetarle, ¿no? ¿Qué cosa para la vejez? Yo no veía a mi padre padecer achaques, o sea, estaba cansado, desde luego, y la vejez, pues, todo el mundo se revela un poco contra él, ¿no? Me duele esto, me duele lo otro. Pero mi padre estaba eufórico, guardó la euforia hasta el final y era una persona feliz. Entonces, tu figura fue muy importante, yo creo, para que él no tuviera que, no sé, buscarse la vida a ver qué médico me receta esto, me receta lo otro. Él estaba tranquilo porque le hacíamos lo que quería. Quiero decir que no, que tampoco le... Claro, yo le doy ningún... Pero que tenga a lo mejor un conocimiento o un acceso a unas sustancias o a unos conocimientos que el resto de la población no tiene, la gran mayoría, ¿no? O sea, hay gente que padece hoy, de alguna manera, podríamos decir, de comillas, gratuitamente, por así decirlo, que se puede paliar ese dolor, o gente que no duerme y no sabe que hay somníferos para dormir, ¿no? Prefiere pasarse una noche sin dormir. Entonces, me imagino que has hablado antes de que era un paciente complicado. Pero bueno, para la tercera edad es la familia de los opiáceos la que está más implicada, ¿no? Eso es lo que él decía, lo que practicaba y su experiencia, y tiene lógica. Lógica científica. Sí, científica histórica, porque los opiáceos siempre han sido un poco drogados, pero que ciñen y que enganchan y que si te pasas te mueres. Pero por lo demás, bien, pero por lo demás son drogas muy sanas, en el sentido de que no producen toxicidad al hígado, al sistema nervioso, que otras que sí que producen. Me había quedado antes en que hay una droga para cada cosa y también hay cosas para que no hace falta drogas. Y tampoco son el camino de todo el mundo, ¿no? Quiero decir, yo creo que para decir sí a las drogas, hay que también decir no en algún momento. Para decir sí a cocido, si a cocido madrileño, pues hay que decir no, porque si a uno le gusta cocido y hay una que dice a cocido, incluso hay que puede disfrutar de las cosas, pero que también implica saber cuándo no. Y luego que, bueno, pues que hay gente que no puede dormir y no duerme. O que las drogas puede ser un camino, pero no necesariamente ni el único ni el mejor para todos. Por otro lado, la experiencia personal es algo que es importante. Esto lo voy a discutir, no vamos a hacer la discusión aquí en público. Pero, para saber, de la misma forma que para trabajar bien el cáncer, no hay que tener un cáncer. No necesariamente creo que haga falta ver todas las drogas para poder ser un buen profesional sobre la droga. Es cierto que cuando tú has tenido un cáncer y trabajas con el cáncer, te da otra perspectiva. Y una perspectiva que puede ser muy interesante, ¿no? Y yo creo que hay ciertas cosas con las drogas, pues, las terapias con psicodélicos, ¿no? Yo creo que para poder ayudar o para poder manejarse con cosas como la SD, que hablaba antes, sí que es adecuado haber por lo menos transitado por esos trabajos, ¿no? Pero que también en las drogas hay mucho de personal y que la experiencia de Antonio viene por un lado el valor de ser de las pocas personas que ha salido del armario públicamente sin ser artista o sin haberse muerto. Y bueno, mentira, uno puede
cuando decías que quien habla de que toma drogas, dice, bueno, puedes decirlo si eres artista raro, como Marilyn Manson, si puedes, te mueres, o sí, luego la gente publica es una locura de la red. Pero, pues, a ver, claro. Esos 3 casos, Claro, pues nada, decía en 1990, pues toma heroína, no pasa, y luego morirte 30 años después, pues nada, ¿no? Es una transgresión y es algo que socialmente no se puede, pero no sé si me entendéis un poco la ironía, ¿no? ¿Crees, Fernando, como yo tengo la sensación de que esta obra ayudó mucho a desmontar la farsa de que la heroína estaba por ahí y se te mete directamente en la nariz, o como mi hijo era muy prometedor, pero la droga lo cogió y lo mató y qué mala que la droga. Mi hijo no tiene ninguna culpa. Claro, es que las drogas como algo externo, hay un abordaje moral de las drogas, y luego el abordaje médico, que yo creo que en algunas cuestiones es adecuado y acertado, pero, decía antes de ver las cosas, si lo vemos solo desde lo médico y desde lo patológico de la enfermedad, pues no tiene culpa de tener un cáncer o una enfermedad degenerativa. Con lo cual, si el modelo médico te exime de responsabilidad sobre lo grave, que efectivamente la droga, que la que ha venido a mismo. Bien, pues hay gente que en su relación con las drogas acaba en una cierta esclavitud y acaba en una cierta de hecho, tú como médico experto en drogas, Fernando, yo he llegado a escuchar que la adicción es una enfermedad, ¿no? En sí misma. O sea, ahora mismo qué categoría tendría esto, el médico. O sea, parece como que a los adictos a la cocaína, adictos al alcohol, adictos a la heroína, pues se les considera enfermos. Enfermos. Entonces, como tales, también creo que esto realmente lo que, o sea, la adicción puede ser puedes estar predispuesto a la adicción o es algo que tú eliges. En principio, entendemos, claro, pues nos ponemos, dogmáticos, ¿no? Nos ponemos en plan médico, pues un trastorno de consumo llamada, luego se conoce una enfermedad en el sentido en el que la definición es un patrón de consumo que dura mucho tiempo y que es desadaptativo, que te hace daño. Entonces, bueno, el que alguien haga algo habitualmente no implica que sea enfermo, pero que alguien haga algo de forma habitual que le hace daño, pues en principio tampoco lo que sea absurdo como patológico. Y hay gente que tiene problemas con las drogas y problemas muy grandes. El tema es que, como nos han vendido solamente esta imagen, ¿vale? La que decía que todos los consumos son patológicos y el que lo prueba tiene problemas, no es así. Pero tampoco nos tiene que hacer periodismo, que sí que tiene problemas y problemas muchísimos y que son a minoría, estoy de acuerdo. Pero creo que también está. No, hay personalidades más adictivas que otras también, o incluso la ludopatía, por ejemplo, es una adicción, la adicción al juego. Pues bueno, la tragaperra se iba por ti a casa, ha sido por ella. Ahí también son trastornos de la personalidad, yo creo, que luego desembocan en un mal uso de las sustancias ilícitas, o un mal uso del coche, o un mal uso del cuchillo, o un mal uso de todas las cosas que son polivalentes, depende del uso que le demos, pero desde luego son neutras. Y lo que pasa es que no nos pasó. Sí. Ahora, es esto efectivamente que el hecho de que estén en un mercado negro pues complica mucho las cosas. Yo no sé si tienen que estar en manos del Estado, en manos de médicos, en manos de compañías privadas, de cooperativas, no lo sé. Lo que está claro es que llevamos 100 años de políticas que son muy poco respetuosas con los derechos humanos para la República y que a lo mejor convendría pasar los próximos 100 años en otras cosas, y nos puede dar mejor. Y si queréis, tiempo. Ya empalmamos mi charla y así la... Bueno, espera,
Bueno, lo primero, un aplauso a para los que no sepáis, afuera tenéis libros de Maestro de Antonio Escotado. Para todo el mundo que no tenga un libro de Antonio Escotado, que quiera tener un libro que todavía no tiene de Antonio Escotado, que tenéis libros ahí si queréis comprar. Yo creo que Jorge se prestará a firmar alguno. Entonces, ahí lo tenéis y Fernando también los firmará si queréis. Por lo tanto, eso, ahí tenéis una gama amplísima de libros de Antonio Escotado que podéis comprar. Y la Asociación Liberal de Estudiantes quería entregar un obsequio a Jorge. Es una sorpresa. Es una sorpresa que tenemos preparada. Entonces, como homenaje a la figura de Antonio Escotado, hemos querido obsequiarte con un pequeño detalle de la asociación a tu figura y a la figura, por supuesto, de Antonio. Bueno, gracias. Sí, nada. Muy breve, muy breve. Cuando muere una persona, yo creo que, hablando de la Universidad de la Muerte de Antonio Escotado, lo que queda son las enseñanzas, las palabras que no se calla, las frases que dice, que recoge en un libro. Y bueno, qué decir tiene que yo creo que todas las placas o todos los trofeos o todos los títulos que se puedan dar a la obra y a la vida de Antonio Escotado son pocas. Y más que todos sus aprendizajes que tomamos en la rama aquí fundamentalmente liberal, yo creo que también tenemos que hacer pie en la vida, en el aprendizaje y en las enseñanzas humanas, en el cambiar de filosofía de vida, que es difícil. Parece aquí que se le da rumbo, la línea de forma. Y, en fin, creo que todo eso construye mucho más para una persona libre, y creo que más allá de todos sus enseñanzas académicas, quedan las morales y las vitales que por supuesto recogemos y estoy seguro que vamos a procurar defender con toda nuestra voluntad en los años que tenemos. Así sea, así sea. Si os parece, ahora nuestro contertulio va a hablar sobre Caos y Orden, que es una obra señalada. Ya partamos. Y luego, si queréis, mejor hacer primero preguntas. después yo había pensado después. Pero sí que me digo un poco más. Vale, nos queda una Por eso, si queréis preguntar y tal antes. Yo hay un pequeño de si queréis, yo ahora mismo, hablado de Jorge y tú, los dos Jorge me habéis pisado. Ahora Fernando y luego al final. Ahora venimos. Y yo vuelvo cuando termines y respondemos preguntas de todos. Ahora. Bueno, pues yo la verdad que esta charla se lleva gestando desde no desde el aniversario de la muerte, sino desde el aniversario del nacimiento. Así que llevo varios meses y han ocurrido varias cosas que me han ido pisando distintas cuestiones en la charla. Yo quiero agradecer a todos los que han venido aquí. Quiero agradecer también a la Universidad de Zaragoza, sobre todo a la figura de Maru Díaz, de la consejera, porque habiendo aumentado prácticamente un 10% más el presupuesto respecto al año pasado, ha conseguido que no haya calefacción, que no haya wifi, que no haya iluminación. También quiero agradecer a la ministra de Igualdad, que ha conseguido demostrar cómo el orden, como una orden, ha conseguido generar el mayor caos que yo no había recordado en mi vida. O sea, jamás había visto tanto revuelo, tanto caos, gracias a una sola acción. Y esa es la acción del orden, y esa es la acción de la orden. Cuando alguien intenta imponer su orden, siempre genera un caos. Sin embargo, también quiero agradecerles a todos ustedes porque han demostrado lo opuesto. El caos ha generado el orden. Esta charla, por un lado estaba la Asociación Liberal de Estudiantes organizándola, por otro lado Students for Liberty, dos entidades que aunque haya relación, son distintas, con distintos objetivos, distintas responsabilidades. Sin embargo, en una reunión de lo más caótica, pasando frío en la puerta de la pizzería de la Plaza San Francisco,
se organizó, se empezó a gestar, se crearon los carteles, se mandaron por Internet, que es el caos total. Internet es la gran maravilla, gracias a que es el gran caos. ¿Quién gobierna Internet? Nadie gobierna Internet. Y gracias a eso, ¿qué tenemos? Tenemos Wikipedia, tenemos redes sociales, tenemos... Entonces, gracias a ese caos, se publicitó esta charla y todos ustedes han venido de forma caótica, de forma anárquica. Sin embargo, cuando han llegado aquí, había unas plazas libres, cada uno ha elegido también de forma anárquica, sin coacción de ningún tipo, ha elegido un asiento. Se ha ido sentando, yo no he visto a nadie ni que haya provocado ningún problema, es decir, orden, ni nadie que haya tenido que decir, usted siéntese ahí o usted siéntese ahí. Es decir, el caos lleva al Así que también quiero agradecerles porque han demostrado justo lo contrario. Porque siempre lo uno lleva a lo otro y lo otro lleva a lo uno. Siempre que hemos intentado crear algo, o sea, que hemos intentado, voy a hacer como hacía Escotado y además aquí que tengo la figura de la Picasso, la cual me agradeceré luego una epifanía que tuve gracias a él y gracias a Escotado. Yo estaba preparando, iba a poner unas diapositivas y tal, y luego pensé, no, Escotado nunca le vi utilizando diapositivas. ¿Por qué? Porque él estudiaba, él conocía un tema, y entonces a partir de ahí se ponía a hablar. En cambio, cuando quería profundizar, escribía. Si hubiese intentado utilizar el mismo orden para todo, hubiese generado un caos, que es lo que siempre ocurre también. Cuando alguien está hablando y está poniendo diapositivas y demás, ¿a quién miramos? ¿Dónde ponemos nuestro foco de atención? Es muy difícil. En cambio, el caos, llevar una cosa hacia un lado, otra cosa hacia otro, hace que podamos entender un orden, podamos tener una serie de información presencial, una serie de información audiovisual y otra información totalmente distinta cuando leemos un texto. Así que decidí pues, no hacer una presentación y preparar esto en formato, o sea, por un lado estoy hablando, y por otro lado, digamos, las diapositivas, toda la información de todo el análisis que he hecho utilizando herramientas de procesamiento del lenguaje natural, es decir, herramientas informáticas que nos ayudan a analizar palabras o lenguajes de palabras. Lo publicaré tanto en la web de ARE como en la web del Instituto Juan de Mariana, que tanta simbiosis hubo con Escotado, ya que influyó mucho en la creación del instituto y también el homenaje, y el último gran homenaje que tuvo en Madrid fue gracias también al Instituto Juan de Mariana. Y luego supongo y espero que ese caos que es Internet haga que todo aquello que he estado preparando no se repite, ¿no? Yo, una de las cosas bonitas que encontré en la obra de Escotado es cuando hablaba de lo que llamaba el copy freedom. Es decir, cómo, gracias a que mucha gente permite que su trabajo lo copie, han surgido, como decía antes, maravillas como son Wikipedia. Ha surgido que podamos, en la palma de nuestra mano, poder tener las obras completas de muchísimos autores y tengamos más acceso ahora mismo que cualquiera de los grandes sabios que ha habido en la historia de la humanidad. Ni Platón, ni Aristóteles, ni no sé, ningún San Agustín, nadie tenía tanta información como podemos tener ahora. Sin embargo, en ese momento en el que se está intentando poner orden a las ideas, lo único que genera es la ausencia de las mismas, ya sea a través de las universidades o sea a través de la enseñanza en cualquiera de sus formas. Sin embargo, ese copyright que ahora mismo nos intenta proteger a algunos, es el mismo, o la ausencia del mismo, es lo que llevó gente como Juan de Mariana, como Juan de Lugo, como Baltasar Gracián, como el propio Miguel de Cervantes, no tenían copyright ni nada por el estilo.
había un caos y había una gran competencia. Y sobre todo había odio entre ellos. Y eso también es una de las cosas que más nos ayuda a crear. Una de las cosas que más hace que haya una gran creación es cuando hay una gran competencia. Y por eso, cuando yo escuché por primera vez a Antonio Escotado hablar, ya digo, me hizo mucha gracia esa palabra de copy freedom, porque sí que es cierto que otro con el que comparte grandes similitudes, que es Fernando Sánchez Dragó, sí que siempre había defendido el que le copiase. De hecho, bueno, Fernando y Jorge seguramente se acordarán de una polémica que hubo hace unos cuantos años que querían cobrar un canon en las bibliotecas. ¿Te acuerdas de eso? Y uno de los que encabezó esas protestas en contra de esa barbaridad era el propio Sánchez Dragó. Escribió un artículo demoledor que lo recoge en un libro que se llama La Edad de la Sevilla. Y es esa, o sea, la obsesión de controlar es lo que lleva al caos. Y en cambio el caos, cuando no hay ningún tipo de control, es lo que lleva al orden. Entonces, lo que comentaba de que había estado analizando, y por lo que nombraba a Dragó, es que una de las cosas más curiosas que me han ocurrido analizando la obra de Escotado es que apenas no llega al 25% de su obra tiene que ver con las drogas. Sin embargo, cuando haces una búsqueda en Internet, y eso me ha ocurrido porque cuando he dicho voy a hablar de Dragó, casi siempre todo el mundo piensa, vas a hablar de drogas. No, hablar de la obra de Dragó. Pero la mayoría de lo que tenemos en la cabeza son las drogas. Con menos de como digo, no llega a la cuarta parte de su obra y sin embargo ha sido lo que ha llevado a la inmortalidad a Escotado. Otra cosa muy curiosa que he aprendido haciendo este análisis es que a medida que han ido pasando los tiempos, y por eso digo que Jorge me ha pisado, lo que pasa es que yo lo tenía de una manera un poco más matemática, cómo en los medios de comunicación, sobre todo en los periódicos, que es donde más fácil es acudir, porque ahora mismo, cuando estamos hablando de la historia de las drogas, en el año 89, no existía Twitter, no existía Facebook, no existía Instagram, entonces es más difícil llegar a esas conversaciones más privadas y demás. Sin embargo, en los medios de comunicación hay una cuestión que se llama los sentimientos, ¿no? Cómo trataban en ese momento el tema de las drogas, ¿no? Es muy identificativo los anuncios que comentaba, sobre todo yo que viví y sufrí en mi adolescencia ver la imagen de Susana entrando en la nariz, tú también lo has visto, ¿no? Era muy trágico, ¿no? Impactaba muchísimo. Sin embargo, ha habido, y además es muy bonito porque las gráficas se ve muy claramente cómo de tratarse con una absoluta violencia al tema de las drogas, a cómo ahora mismo se está tratando de una forma mucho más normalizada. Lo cual es muy curioso, porque además hay una serie de patrones que coinciden. Y es los cambios evolutivos antes del año 89, donde el tema de las drogas estaba muy mal visto, y también es cierto que había muchos problemas. O sea, ir al Zaragoza, por ejemplo, y al barrio de la Jota y encontrar jeringuillas detrás de los árboles era, bueno, ya sabía, ¿no? No era extraño encontrarlos. Aparece la Vía General de Drogas, empieza a cambiar tímidamente, pero a partir del año 95, el cambio se produce ahí cuando aparece el libro de Aprendiendo de las Drogas. Y vemos clarísimamente cómo esos periódicos, que además, bueno, ahora mismo el periódico para muchos jóvenes será una cosa ridícula que algunos viejos leen en el bar, pero antes era una cosa muy importante. O sea, antes, yo me acuerdo que yo de niño todos los domingos iba a comprar el helado, bajaba a la tienda y le compraba el helado de mi padre y tenía mucha importancia. En los años 90, hasta los 2000 y pico, hay un cambio, o sea, hay un cambio tanto en el posicionamiento, pero sobre todo porque ese cambio que había en los medios de comunicación cambiaba la sociedad. Y luego hay otro cambio, y yo creo que aquí también hay otro elemento que también es muy importante, y ahora hablaré de él, que es el Hipógenes de los Santos,
En el año 2000 cambia la forma de hacerse periodismo en España y aparece Libertad Digital. En Libertad Digital, antiguamente, pues, la gente compraba el periódico. A partir del año 2000 aparecen dos periódicos en España, Libertad Digital por un lado y 20 Minutos por otro. 20 Minutos era gratuito, Libertad Digital estaba en Internet. Empezaron con mucha virulencia en contra de pues el país, el mundo, crearon una asociación que se llama Fede Prensa e intentaron atacar a esto. Sin embargo, y además en Libertad Digital siempre han sido bastante benévolos con el tema de las drogas, y coincide en fechas la segunda edición de la Guía General de Drogas. Y a partir de ahí sí que la prensa cambia radicalmente. Es decir, la sociedad empieza a aceptar el tema de las drogas, se empieza a entender no como un mal, sino como algo que está. Pues igual que comentaba el vino, pues todos conocemos a alguien que tiene problemas con el alcohol o a alguien que tiene problemas con las tabaqueras. Sin embargo, no se ataca con esa violencia como es el tema de las drogas. Y además ocurre una cosa, y es que cambia el paradigma de los medios de comunicación gracias a Libertad Digital, y entonces los medios de comunicación empiezan a trabajar en Internet, mucho más que hasta ese momento. ¿Y qué ocurre ahí? Que necesariamente los medios de comunicación tenían que darle a los espectadores lo que estaban buscando. Ya tenían información con qué palabras han buscado, de dónde vienen los clics y demás. Y entonces hay otro cambio muy importante en el uso de las palabras aledañas a las drogas, ya que gracias por un lado a Internet y por otro lado a Antonio Escotado, es decir, el caos y el más caos, empieza a surgir ese orden. Ese orden en el cual ahora lo vemos, en el que ya no vemos el tema de las drogas como una cosa tan malvada como cuando yo era un niño, o como más o menos. Sí, eso hablaremos de números, no sé cuántos sigues, pero tú habrás visto toda esa situación y, sin embargo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Pues yo creo que es gracias a las dos cosas. Y lo he ido comprobando, sobre todo con esas palabras que utilizan esos medios vinculadas o relacionadas con las drogas, más que vinculadas, relacionadas. Ya que, claro, no es lo mismo decir no te drogues que compararlo con lo de meterse en gusano. O sea, son dos formas totalmente distintas de tratar el mismo asunto. Es decir, utilizando las mismas palabras, podemos utilizar más o menos violencia. Luego, otra cosa también muy curiosa que me he encontrado a lo largo de este pequeño estudio con Escotado es que también otra de las cosas que destacaría del Escotado es el caos que lleva el orden. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me ocurrió una cosa y lo descubrí, o sea, gracias a pensar. Bueno, realmente hubo una temporada en mi vida en la cual yo tuve un divorcio, como le contaba antes a Jorge, con la figura de Escotado, cuando saca los enemigos del comercio y empieza a decir que en la Edad Media que se hablaba del comercio y demás, no sé qué. Yo empecé, realmente mi epifanía, por lo que empecé a trabajar con el tema del procesamiento del lenguaje natural, fue precisamente para impugnar la idea de Escotado. Y ocurrió que en las Navidades yo había estado colaborando en una recogida de ropa y fui con un compañero, fuimos a la iglesia del Carmen, fuimos varias veces a llevar con la furgoneta, pues hicimos como 4 o 5 viajes. Nos encontramos a un cura que estaba hablando con una pareja que le estaban dando una brasa increíble, ¿no? Y yo le dije, me decía, jo, ¿qué brasa le están dando? Bueno, es su trabajo, ¿no? Y me decía, ¿pero cómo que es su trabajo? Y digo, sí, el trabajo del cura es escuchar. Digo, gracias a eso, o sea, dar misas es casi lo de menos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que hacer es lo de escuchar. Y entonces luego íbamos por la calle Gracián, y le dije, mira, gracias a que escuchabas, el tío hizo lo que hizo. Y dije, coño, como yo en ese momento estaba obsesionado también con Escotado, dije, es que a Escotado le pasa lo mismo. Escotado vive en ese caos, en el que lo mismo le hemos visto hablando con Rayo, que hablando con Amarna Miller, que hablando con Pico Matamoros, con Pablo Iglesias, o sea, con gente de todo tipo. Entonces, cuando escuchas a todo tipo de gente, ese caos es lo que lleva a orden. Y luego, dentro de ese divorcio, y por lo que comentaba que me ha hecho mucha ilusión estudiar en Gascón,
Cuando en el año 2019 recibe Antonio Escotado el premio Juan de Mariana y David hizo su encomio, habló de una cosa que a mí en ese momento me llamó muchísimo la atención, y fue que dijo que Antonio Escotado hablaba siempre, o casi siempre, en tercera persona. Y entonces dije, llevo años estudiando este tipo de cosas, llevo años estudiando también la figura de Escotado y comparándola precisamente con otros autores, comparándola con Dragó, comparándola con Arrabal, con Jiménez de los Santos, con otros autores, y nunca me había percatado del detalle y de la importancia de hablar de una persona u otra. Y empecé a analizar y me di cuenta de varias cosas. Lo primero, que la palabra que más utiliza Antonio Escotado, con muchísima diferencia, es de. Es decir, cuando hablamos la mesa de madera, estamos generando un orden, no es una mesa cualquiera. Es esa mesa, la mesa de madera. Es el móvil de Fernando. Es la obra de Escotado. Es decir, la palabra más utilizada es una palabra que nos lleva al orden. Y luego las otras dos palabras más utilizadas son el y la. Y esto me lleva a una siguiente derivada. Siempre, o casi siempre, Antonio Escotado hablaba en singular, con una diferencia enorme respecto, más del 80% de sus textos, cuando habla tanto en primera como cuando habla en tercera persona, habla en singular. ¿Por qué? Porque lo que analiza es el individuo, no analiza el colectivo. Esto me hizo también reflexionar mucho. El individuo es el caos, pero el individuo lleva al orden. En cambio, cuando el individuo que habla en primera persona lo que quiere es llevar su orden cuando habla en plural, lo que quiere es llevar su orden a todos los demás, y eso necesariamente siempre lleva al caos. Yo me acuerdo de una frase suya respecto al caos que decía: debemos aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Sí, muy buena frase. Entonces, nos vamos a ir dentro de poco. No sé si tenéis alguna pregunta o si tenemos cortado ya o... No, me ha cortado hoy porque estaba haciendo gesto. No, es porque se van a tener que ir ya, pues si queréis aprovechar para hacer una... Luego te lo diré así, un poquito más. O sea, nosotros que nos sale la en un ratito. Y si no, podemos contar alguna anécdota más. Si tenéis alguna pregunta que queráis decir, aprovechando que está aquí los dos, por allí. Yo hay una pregunta que al final no se has hecho a Fernando, que era ¿qué relación tenías tú con Sweet Pro? No, por resumir, mucho de lo que he trabajado es ofrecer información online a usuarios de droga. Y esto lo había hecho en España en distintos foros. Y cuando descubrí Silk Road, me pareció aquello que era el caos, ¿no? O sea, el cómo un sistema basado en la confianza y en la reputación funcionaba perfectamente. En el foro de Silk Road había 110.000 personas en aquel momento. Y pues a mí me ocurrió un día, yo voy a abrir un libro, pero una pregunta de un médico sobre drogas de salud, me registré con mi nombre, para un equipo. Entonces aquello creció y se hizo cada vez más, tenía decenas de preguntas al día. Por resumir, en un momento dado, pues una de mis frases aparecía en la firma de Rosuri, de Roberts, que me echaba el ojo. El resumen es que la cosa llegó a hacerse me llegaba a dedicar tanto tiempo que en un momento dado, pues, Roberts me ofreció 500 dólares a la semana, bitcoins, 4 bitcoins en aquel momento. Pues por mi trabajo ya estuve varios meses hasta que me pillaron. Y luego, bueno, pues correspondió, no tiene que ver con el tema que es. Y luego en el 2015, pues cuando fue el juicio, la defensa me pidió justificar y justifiqué
que había hecho, resumí, bueno, la juez federal manipuló absolutamente mi testimonio. 8 de las sentencias son 40 hojas y 5 están dedicadas a difamarme y a sacar de contexto mi interpretación, con lo cual imagínate el resto. Y bueno, pues ha sido una de las experiencias más frikis que puedes imaginar en tu vida, claro, porque no se imagina que pueden hablar de una CNN y esta cosa que la mayoría de la gente no sabe, pero es que, bueno, y por suerte, Ana Rosa estuvo detrás, pero al final los sacaron por... No sé nada así, es cierto que me había sido y me había hundido, pero aquí pasó sin tener el y eso, como resumen así. Y es una de las cosas que mi padre precisamente más que siempre comentaba Respecto a Silk Road, a mí me gustaría dejar aquí claro que a mi padre cambió la vida esto. Silk Road, bueno, la Deep Web, el sistema, que está bien que lo voy a contar para que todos lo reflexionen en un momento. ¿Qué hay entre el productor de una droga y el consumidor? ¿Qué hay entre medias? Muy bien, la mafia, ¿no? Ahora mismo. El distribuidor, pues eso, exactamente. Entonces, lo que hace Silk Road y lo que ha permitido al resto de mercados que existen en la Deep Web es contactar directamente con el productor. Entonces, entre el productor y el consumidor ya no hay nada. Entonces, te evitas las pistolas, te evitas la mafia, te evitas el mercado negro, te evitas la adulteración, te evitas una serie de cosas que mi padre le llegaron a plantearse que Rosulich era el último mártir moderno, o sea, a la altura, no digamos de Jesucristo, pero este señor está en la cárcel con dos condenas de muerte, dos cadenas perpetuas, sin un delito de sangre violento cometido, simplemente por ayudar a la población a autogestionarse el consumo de sustancias prohibidas de manera que le evitase entrar en contacto con el mercado negro, con las mafias y todo. Y este señor, para el que Fernando tuvo el gusto de colaborar, pues es uno de los casos más, vamos, no hay palabras para calificar, como una persona que trata de hacer algo que así a priori es tan bueno, ¿no? O sea, que no hace daño a nadie. Realmente le condenaron no por lo que había hecho, sino por lo que iba a hacer. O sea, realmente en cuanto cerramos Silk Road empezaron a abrirse mercados como hongos, empezaron a salir. Y ahora mismo sigue funcionando todo, aunque no esté Ross. Entonces ahí se ve que no es su culpa. Y bueno, oye, vamos a aprovechar, vamos a contar una anécdota que Fernando, tenemos tiempo todavía, y es que yo me partí de risa y cuando la contó Fernando, no sé, ¿cómo podríamos abordar aquel día que mi padre me preguntó si tenía problemas de próstata, ¿no? Estabas hablando y bueno, no sé cómo continuar, o sea... Sí, pero lo que pues la anécdota que contaba antes hacer cada cosa con Antonio era varias horas de explicación para ver la prueba que no sé qué, que bueno. Y después de varias horas. No, y con tranquilidad y con cariño. Y según está ahí, me dice, ¿quién iba a decir que a mi edad me iba a meter con un dedo por el culo médico invertido? Y a lo bueno me iba a sacar un ataque de risa a los dos y ya no pudimos continuar A mí me gustaría también, que aprovechando las anécdotas personales, cómo tuvo que ser complicado, lo digo, bueno, lo comentábamos antes en la comida, el autor que más patrones comparte con Antonio Escotado es Fernando Sánchez Dragó,
al cual le levantó una novia y siguieron siendo amigos. Eso, ¿cómo se vivió en tu casa? Bueno, pues la verdad es que no era novia, era su mujer, era su quinta esposa. Una cosa que trabajó por la séptima mujer, no sé esposas, pero esta era esposa y era la quinta. Pues la verdad que lo encajó con una deportividad admirable. Y siguieron siendo amigos, incluso más amigos. ¿Y qué pasó? Pues eso no lo sé exactamente, no sé que estaban, sí, bueno, que todo partió de una reunión que tuvieron, ellos con sus mujeres, respectivas mujeres. Entonces ahí debe ser que surgió el amor y bueno, pues luego acabó siendo la mujer de mi padre y la madre de mi hermana Claudia, que es la más pequeñita. Y bueno, me lo aceptó muy bien, la verdad. Nunca se quedó, no fue algo traumático, ¿no? Yo creo que tanto Fernando, esa relación la daba por terminada, o su mujer, o ellos, allá, su mundo. Y entonces cuando apareció mi padre, y estuvieron en Tailandia, me acuerdo, o sea, mi padre siempre estaba con mujeres, vamos, las dos últimas eran bastante más jóvenes que él, y tenían 18 años menos que él, como creo. Dragos tiene más suerte, sí, y ahora estuve el otro día con él y está una chica que se llama Emma, encantadora, que tiene 28. 28, tiene 86. Sí. 28 y bueno, aparte de ser tófila, porque eso es obvio, es una persona muy interesante, le quiero mucho, le quiero bien. Y la verdad que bueno, una cosa que parece incombustible, ¿no? Sí, hombre. La verdad que, además, yo también tengo una anécdota curiosa con Dragó, cuando yo me acerqué por primera vez a hablar con él ahí en la Glorieta de Bilbao, en el café comercial. Yo llevaba viéndolo desde hacía tiempo y me acerco, cada día me iba acercando más, ¿no? Entonces, seguíamos juntos en el mismo bar y entonces iba acercándome más hasta que un día me agredí. Le dije mi currículum, ¿no? Le dije, pues, yo escribo en Generación 21 y veo sus programas y he leído Garros y Alice, no sé qué, no sé cuántos. Con cara de idiota me dijo, vamos a ver. Podría ser mi hijo de casi mi nieto. ¿Me vas a impresionar ahora con esto? Cuéntame lo que me quieras contar como si fuéramos amigos. Y estuvimos ahí hablando, y de hecho mi padre era desayunar. Y pues, yo tenía 20 años, él tenía 60, pues era bastante lógico para ser, pero bueno, me hizo mucha ilusión que me tratase de esa manera, así con una tranquilidad. Es muy amable. Sí, claro, eso que iba, lo que comentaba antes del caos, ¿no? El escuchar a todo el mundo, porque Dragó también, igual que Escotado, son de los de, bueno, yo he descubierto, no sé, igual más de la mitad de los autores que conozco son gracias a Negro sobre el Blanco. Y ha hecho una labor encomiable con los programas de televisión. Sí, y con Escotado mucho también. Porque de hecho, yo creo que muchos, bueno, tú no, porque obviamente pues, naciste en una familia y estaba. Pero para muchos de nuestra generación, Dragó fue quien impulsó la figura de Escotado. Sí, gran impulso en aquellos programas. Sí, de Negro sobre el Blanco. Bastante, me acuerdo, sí, porque le hacía un poco caso a Escota, los pocos que le hacían caso era Dragó. Y ahí salía bastante, a menudo. Y bueno, al final se ha convertido en, para mí tengo un rollo muy familiar con él. Sí. Y es un encanto, la verdad. El otro día estuvimos en Ibiza haciendo homenaje y leí un poema de Kipling precioso, que os invito a que lo veáis en YouTube, no sé si lo habéis visto. No, todavía no está subido, el libro se subirá la semana que viene. Y otra cosa que quería decir sobre el tema de las drogas que antes no he dicho, yo una vez le pregunté a mi padre, Escota, es la fuerza de voluntad lo que puede impedir que hagamos el tonto con las sustancias, nos dejemos llevar por el placer que proporciona. ¿O hay alguna otra manera de estar a salvo de los peligros que tiene el consumo? Y me dijo, hijo, estás en la carretera. La fuerza de voluntad es esclava del deseo. Solo la inteligente
te permitirá hacer lo que debes hacer y no lo que te apetece. Hay una diferencia entre lo que nos apetece hacer y lo que debemos hacer. A veces coincide, pero otras veces no. Y ahí es donde aflora el amor propio, ¿no? Mi padre, la duda, o bueno, yo creo lo que sorprendía a todo el mundo de él, ¿no? A la hora de reconocer públicamente su consumo de diversas sustancias, es saber si mi padre es un perro verde único, un caso único, excepcional, o si realmente hay más gente que puede sacar aprovechamiento de las sustancias ilícitas, igual que él, y utilizarlas, pues como hemos dicho antes, ventanas hacia adentro, como fuente de conocimiento y también como de celebración lúdica. Entonces, nos queda a nosotros, nos queda a vosotros, todos los que venimos después de él, tenemos un poco la obligación o el deber de ejemplificar que no era un perro verde, mi padre. Lo único que decía verdades como puños que no se habían dicho antes, pero que aquella persona que esté interesada en el consumo de algunas sustancias lo hará con prudencia, lo hará de manera que le siente bien. No tratará de hacerse daño y hacerse yonki y crear problemas a los demás. Y bueno, las drogas como tienen un gran problema cuando su uso es habitual y es el fenómeno de la tolerancia. Entonces, cualquier usuario de drogas sabe que si quiere que le siga subiendo X sustancia, no puede tomarla todos los días, o sea, hay que espaciarla. Entonces, realmente es la gente que abusa de las drogas y lo hace sin conocimiento, hace pagar, eso dice justos por pecadores, ¿no? Pues serán un porcentaje pequeño, que también lo decía Fernando, bueno, menor, pero ahí es donde reluce, como decía mi padre, la inteligencia para evitar desmanes y el amor propio, como única manera de poderte seguir mirando al espejo y reconocer que eres tú quien domina, no eres dominado por tus pasiones o por tus deseos, sino que siempre es tu inteligencia quien está marcando el paso y ese pequeño brillo que es la conciencia que nos permite mirarnos al espejo. Entonces, muchas veces sería más fácil hacer lo que nos apetece, ¿no? O sea, me apetece tomar otra copa más. Ya, pero es que si te tomas esa copa más, entonces a lo mejor te pegas un tortazo al coche, o a lo mejor ya no llegas hasta el sitio, o a lo mejor incumples tal cosa. Bueno, pues ahí es donde cada uno tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que nuestras privadas melancolías no pueden ser asociadas a estados generales del mundo, como diría él. O sea, las sustancias no son responsables del uso que hagamos nosotros de ellas. Ellos son neutras, se van a quedar ahí. El agua mata, ¿verdad, Fernando? O sea, 6 litros... El agua, 6 litros creo de agua en 2 minutos te licúa la sangre. Bueno, así que puedes suicidar. Sí, puedes suicidar el agua. Entonces el agua es buena, el agua es mala. Si la pequeña empieza a suicidarse con agua, seguro que incluso en la misma prohibida. Por cierto, acabas de hablar de los estados, que es la tercera palabra más utilizada, o sea, el tercer sustantivo más utilizado por estar, sí, pero no en el sentido malvado del ente opresor, sino el estado de conciencia. Es una cosa también muy estado de ánimo, ¿no? Sí. Es también otra cosa que me acuerdo respecto a las drogas, que le puedo hacer gracia a la audiencia. Papá, Escota, ¿qué es una droga exactamente? Y decía, hijo, una droga es toda aquella sustancia que vence al cuerpo. En el sentido que no la metabolizas, pero bueno, ella actúa sobre ti, no es como un alimento. Entonces, también otra manera que tenía de definirlas es las drogas, hijos, sirven para cambiar el estado de ánimo a la carta. O sea, en el sentido, si tú quieres ahora ponerte simpático, pues oye, tómate una cervecita. Quieres concentrarte y tal, pues oye, tienes una examen, pues a lo mejor te viene bien un café o incluso algo de anfetamina. O bueno, como hemos hablado antes, cada sustancia tiene su campo de acción. Y lo que no hay que hacer es sacarlas ahí
ni sobrecargarlas. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo de mi padre, por ejemplo, que era tan amante de estos estados alterados de conciencia, pero que nunca llegó a perder el control. Recordemos que pasó un año en la cárcel entero, que es donde redacta las 3/4 partes de este libro, en una celda de castigo, donde las únicas drogas las que tienen exceso son el café, un botellín de mago, creo, y tabaco. Y nada más, o sea, realmente no necesitamos nada para Una reflexión que hace Javier Esteban, que me llamó mucho la atención en el derecho a la libertad, dice que las drogas te pueden llevar a lugares a los que luego llegar sin drogas. Sí. Esa descripción me pareció súper interesante. O sea, como la LSD o el LSD, el Dragó también diría, pero bueno, no está de todo, estoy hablando de él, te lleva a lugares que luego puedes llegar a esos lugares sin necesidad de... Sí, conoces el camino, la senda. Sí, falta muy poco. Vamos a ir cerrando. Si tenéis una ultimísima pregunta, ¿alguien tiene algo que...? Y ya cerramos. Vale. Hola. Hola. Es muy interesante la... Sí, gracias. Se me ha quedado con el uso y el abuso de las drogas que me parece muy bien en el caso pues, de los hidrógenos y eso, pues que nos utilizan de vez en cuando, pero no me queda claro el concepto de que con la heroína podamos consumir un poco, con mucho cuidado y luego volver. Esos conceptos con la cocaína, ahí me pierdo porque no lo he vivido yo. Digamos, digamos, por ejemplo, que una misma persona puede tomar a lo largo de un mes un día cocaína y otro día heroína directamente. Y no se crea una adicción obligatoria. Al día siguiente tienes que tomar otra vez cocaína o al día siguiente tienes que tomar otra heroína. Pero la estadística, yo no sé, habéis hablado de estadística, tampoco, yo creo que muchos de los que toman heroína se enganchan, ¿no? La estadística nos dice que la mayoría de los consumidores son ocasionales. Para cualquier droga, no sobre drogas, sí, la mayoría de la gente ha probado alguna vez en la vida, una proporción más pequeña ha utilizado en el último año y la proporción más pequeña en el último mes. En el caso concreto de la heroína, para conseguir una adicción hay que curarse un poquito. Cualquier opiáceo te va a dar, aparte de los efectos deseados, ganas de vomitar. Y unas ganas de vomitar horribles. Y eso desaparece con el paso del tiempo, pero es necesario el pasen días y que pase un tiempo. Es decir, que la idea esta de que probé la droga, fue un orgasmo tan maravilloso, mejor que el mejor orgasmo, me puse a consumir como un grupo. La realidad... Pues yo eso lo he vivido en un familiar mío con una chica de 13 años que sí fue yuki, me lo dijo ella. Me dijo, yo con 13 años y me dijo que era pequeñito también, o sea, yo tendría 18 o algo, hace muchos años, y me dice, Mariano, que es que lo probé, y me lo habló la cría, ya había sido la primera experiencia mala, estaba aquí en el proyecto Hombre con mi familia, tal cual. Y dijo, yo probé la heroína con 13 años y medio. Palabras textuales, que es un caso, evidentemente es un caso. Si alguien toma heroína con 13 años, probablemente sea una locura, problemas, ¿no? ¿Pero qué dijo? Yo cuando probé esto me di cuenta que no lo iba a poder dejar en mi vida. Vale, pues esa persona, mi otra frase que tenía era, ninguna droga vuelve loco a quien no lo sea previamente. Entonces, esta persona seguramente estaba buscando ya se la dicta y buscó la heroína como medio para expresar esa intención. Claro. Incluso hay casos que decía, también lo refería Escota, consumidores en esta epidemia que hubo en los años 80 y 90 de heroína, que iban y decían, doctor, soy yo, y le hacían un análisis de sangre y decían, no, todavía no. Así que usted todavía quiere tener la categoría de yonki para poder dejar el trabajo, dejar de dedicarse a robar a sus familiares, a ser
bueno, una bala perdida, una tragedia familiar, pero no, todavía, como decía él, hay que currárselo un poquito más. O sea, para ser alcohólico tienen que beber mucho, para ser alcohólico tienen que beber mucho. O sea, no hay ninguna droga que yo conozco que parezca en este libro hace adicto si no la consumes con bastante continuidad y tesón y mínimo de 20, 30, 40 veces. No sé, para empezar a hablar de algo parecido. Claro, es que yo nunca he conocido a un consumidor de heroína, claro, ocasional, sí que he conocido, que tenían, las personas que tenían ingresos, que tenían dinero, esos podían ser unos consumidores de heroína que no lo sé, si consumirían o dejarse de consumir. Lo que he visto es, claro, lo del desastre. El desastre. Sí, pero como dice Fernando, las estadísticas a nivel global lo que dicen es que es un porcentaje siempre menor. El número de usuarios pues, son un 10%, un 20% de la población. Pues, de los que prueban una vez, por así decirlo, o de los que prueban una vez cada mes. Porque, claro, eso es. No digo que hay un 20%, un 10% de la población, o guarismos así, un poco genéricos, que no pueden conducir, que no pueden tomar drogas, que no pueden hacer una serie de cosas o que van tienen problemas mentales. O sea, se calcula que un 20% de la población así tiene depresión y pues esta gente, por ejemplo, no está indicada para este uso, ¿no? Yo antes también decía que mi padre nunca hizo apología, sino que las drogas no son para todo el mundo. Tú ves a personas y dices, esta persona no puede tomar nada, lo ves antes ya, ¿no? Entonces, son un poco los caracteres, el distinto carácter de uno, lo que te predispone a actuar de una manera u otra. O que te guste más o te guste menos. Sí. Tenemos que cerrar ya.